¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero necesitas realmente para dejar de trabajar? ¿Existe un número mágico que te permita vivir de tus inversiones sin preocuparte por quedarte sin dinero? La respuesta es sí, y se llama la regla del 4%. Este concepto revolucionario ha transformado la forma en que millones de personas planifican su retiro y su camino hacia la independencia financiera. Hoy vamos a descubrir exactamente qué es, cómo funciona y, lo más importante, cómo puedes aplicarla a tu situación personal. La regla del 4% no es solo teoría financiera abstracta. Nació de un estudio riguroso que analizó décadas de datos históricos del mercado y desde entonces se ha convertido en el pilar fundamental del movimiento FIRE, Financial Independence, Retire Early. Miles de personas en todo el mundo ya han alcanzado su libertad financiera siguiendo este principio, dejando atrás trabajos que no les apasionaban y tomando control total de su tiempo. Pero lo más fascinante es su simplicidad. Con una fórmula matemática básica, puedes calcular tu número de libertad financiera en menos de 5 minutos. Sin embargo, como toda herramienta poderosa, la regla del 4% tiene sus matices, sus críticos y sus adaptaciones modernas. Algunos expertos argumentan que en el contexto económico actual necesitamos ser más conservadores, mientras que otros sostienen que con las estrategias correctas puedes incluso superarla. La realidad es que no existe una única respuesta para todos, pero entender este concepto es absolutamente esencial para cualquiera que busque construir riqueza sostenible. En este video, vamos a desglosar la regla del 4% desde cero. Veremos de dónde viene, la matemática detrás de ella, ejemplos prácticos con números reales, y las estrategias que puedes implementar desde hoy mismo para acercarte a tu número de libertad financiera. Ya sea que estés comenzando tu viaje financiero o que ya tengas ahorros significativos, lo que aprenderás aquí cambiará completamente tu perspectiva sobre el dinero, el trabajo y la vida que realmente quieres vivir. Así que prepárate, porque estás a punto de descubrir el punto exacto donde empieza tu libertad financiera. Parte 1. ¿Qué es la regla del 4% y de dónde viene? La regla del 4% es probablemente el concepto más importante que vas a aprender si tu objetivo es alcanzar la independencia financiera. En esencia, esta regla establece que puedes retirar el 4% de tu portafolio de inversiones cada año durante tu retiro sin correr el riesgo de quedarte sin dinero. Dicho de otra manera, si multiplicas tus gastos anuales por 25, obtendrás la cantidad exacta de dinero que necesitas acumular para poder vivir de tus inversiones indefinidamente. Esta simplicidad es lo que la hace tan poderosa y accesible para cualquier persona, independientemente de su nivel de conocimientos financieros. Para entender realmente de dónde viene esta regla, tenemos que viajar a mediados de los años 90. En 1994, un planificador financiero llamado William Bengen publicó un estudio revolucionario que cambiaría para siempre la forma en que pensamos sobre el retiro. Bengen no estaba satisfecho con las reglas generales que se usaban en ese momento, así que decidió hacer algo que nadie había hecho antes con tanto rigor. Analizó todos los escenarios posibles de retiro utilizando datos reales del mercado desde 1926. Su objetivo era encontrar la tasa de retiro más alta que hubiera funcionado en cualquier periodo de la historia, incluso en los peores momentos económicos imaginables. Lo fascinante del trabajo de Bengen es que no se basó en promedios ni en escenarios optimistas. Él específicamente buscó los peores casos posibles, aquellos periodos donde alguien tuvo la mala suerte de retirarse justo antes de una crisis económica devastadora. Imagina retirarte en 1929, justo antes de la Gran Depresión, o en los años 70, cuando la inflación se disparó mientras el mercado se desplomaba. Bengen quería saber qué tasa de retiro habría permitido a esas personas sobrevivir financieramente durante 30 años completos sin quedarse sin dinero. La respuesta que encontró fue sorprendente, el 4%. Este número no salió de la nada ni es arbitrario. Bengen descubrió que incluso en el peor escenario posible de la historia moderna, una persona que hubiera retirado el 4% de su portafolio en el primer año de retiro, y luego ajustado esa cantidad cada año según la inflación, habría logrado que su dinero durara al menos 30 años. En la mayoría de los casos, el portafolio no solo sobrevivía,
sino que terminaba siendo significativamente más grande que el monto inicial. Esto significa que la regla del 4% no es optimista, es conservadora. Está diseñada para funcionar incluso cuando todo sale mal. La investigación de Bengen no quedó en el olvido. Unos años después, en 1998, 3 profesores de la Trinity University en Texas realizaron un estudio aún más exhaustivo, que se conoce hoy como el Estudio Trinity. Ellos expandieron el trabajo de Bengen analizando diferentes periodos de tiempo, diferentes asignaciones de activos entre acciones y bonos, y diferentes tasas de retiro. Sus conclusiones validaron y refinaron la regla del 4%, demostrando que con una cartera diversificada adecuadamente, esta tasa de retiro tenía una probabilidad de éxito superior al 95% en periodos de 30 años. Este estudio es la base científica que respalda todo el movimiento FIRE y la planificación financiera moderna. Pero vamos a ser claros sobre qué significa realmente esta regla en términos prácticos. Cuando hablamos del 4%, no estamos diciendo que tus inversiones van a crecer exactamente un 4% cada año. De hecho, el mercado fluctúa dramáticamente de un año a otro. Lo que la regla del 4% realmente nos dice es que históricamente, una cartera balanceada de acciones y bonos ha generado retornos suficientes para cubrir ese 4% de retiro anual, más la inflación, y aún así mantener o incrementar el valor del portafolio a lo largo del tiempo. Es el equilibrio perfecto entre vivir de tus inversiones hoy y asegurar que ese dinero esté disponible para tu futuro. La belleza de esta regla está en su simplicidad matemática, pero también en su flexibilidad filosófica. No importa si vives en Argentina, España, México o cualquier otro país. No importa si tu estilo de vida requiere $1,000 al mes o 10,000. La regla funciona igual para todos porque es proporcional a tus necesidades. Si gastas $20,000 al año, necesitas $500,000 invertidos. Si gastas $40,000 al año, necesitas $1,000,000. La cifra cambia, pero el principio permanece constante. Esto democratiza completamente el concepto de libertad financiera y lo hace tangible para cualquier persona. Entender el origen de la regla del 4% es fundamental porque te da confianza. No estás siguiendo un consejo de Internet o una moda pasajera. Estás aplicando un principio que ha sido rigurosamente estudiado, probado contra los peores escenarios históricos imaginables y validado por múltiples investigaciones académicas independientes. Cuando sepas que esta regla sobrevivió a la Gran Depresión, a múltiples recesiones, a periodos de alta inflación y a colapsos del mercado, entenderás que no necesitas el escenario perfecto para que funcione. Solo necesitas disciplina, paciencia y una estrategia de inversión sensata. Esa es la verdadera libertad que ofrece esta regla. La certeza matemática de que tu plan financiero puede resistir prácticamente cualquier tormenta económica. Parte 2. La matemática detrás de la regla y cómo calcular tu número. La matemática detrás de la regla del 4% es sorprendentemente simple, pero necesitas entenderla a profundidad para aplicarla correctamente. El fundamento básico es una relación inversa. Si el 4% de tu portafolio cubre tus gastos anuales, entonces tus gastos anuales representan el 4% de lo que necesitas acumular. Esto se traduce en que debes multiplicar tus gastos anuales por 25 para obtener tu número de independencia financiera. ¿Por qué 25? Porque 100 dividido entre 4 es igual a 25. Esta es la operación matemática más importante que aprenderás hoy. Y es tan simple que puedes calcularla mentalmente en cualquier momento. Vamos a hacerlo concreto con ejemplos reales para que puedas visualizarlo. Supongamos que tus gastos mensuales son de $2,000. Eso significa que anualmente gastas $24,000. Si multiplicas 24,000 por 25, obtienes $600,000. Ese es tu número de libertad financiera. Con $600,000 invertidos adecuadamente, podrías retirar $24,000 cada año, ajustados por inflación, y según los datos históricos, tu dinero debería durar indefinidamente. Ahora tomemos otro ejemplo. Si tus gastos anuales son de $50,000, entonces necesitas $1,250,000. Si gastas $15,000 al año, necesitas $375,000. La fórmula es universalmente aplicable sin importar tu nivel de gastos. Aquí es donde la mayoría de las personas cometen su primer error crítico. Cuando calculas tus gastos anuales,
Debes ser brutalmente honesto y extremadamente detallado. No estamos hablando solo de tu renta, comida y servicios básicos. Necesitas incluir absolutamente todo. El mantenimiento del auto que haces cada año, las vacaciones que tomas, los regalos que compras, el seguro médico, los gastos dentales ocasionales, la ropa que necesitas reemplazar, incluso ese café que compras 3 veces por semana. Muchas personas subestiman sus gastos reales en un 30% o más, porque no consideran los gastos irregulares o anuales. Para hacer esto correctamente, revisa tus estados de cuenta bancarios de los últimos 12 meses y categoriza cada gasto. Solo así tendrás un número real y confiable. Pero hay un elemento adicional que no puedes ignorar: la inflación. La regla del 4% ya incorpora la inflación en su cálculo histórico. Pero necesitas entender cómo funciona esto en la práctica. Digamos que tu primer año de retiro retiras $40,000 de tu portafolio de $1 millón. Eso es tu 4%. Sin embargo, el segundo año no retiras otros $40,000, retiras $40,000 ajustados por inflación. Si la inflación fue del 3%, entonces retiras $41,200. El tercer año, ajustas esos $41,200 por la nueva inflación, y así sucesivamente. Esto es fundamental porque tu poder adquisitivo debe mantenerse constante a lo largo del tiempo. La regla del 4% fue diseñada precisamente para que puedas hacer estos ajustes anuales y aún así, tu dinero perdure. Ahora viene la parte fascinante que cambia completamente la perspectiva. La relación inversa entre tus gastos y tu libertad financiera. Si logras reducir tus gastos anuales de $40,000 a $30,000, no solo estás ahorrando $10,000 ese año, estás reduciendo tu número de libertad financiera de $1 millón a $750,000. Eso es una reducción de $250,000 que ya no necesitas acumular. Esto significa que cada dólar que recortas de tus gastos tiene un impacto multiplicado por 25 en cuánto dinero necesitas para retirarte. Esta es la razón por la que las personas del movimiento FIRE se enfocan tanto en optimizar gastos. No es por ser tacaños, es porque entienden este multiplicador matemático. La otra cara de la moneda es igualmente poderosa. Cada dólar adicional que ahorras e inviertes te acerca 25 veces más rápido a tu objetivo. Si aumentas tu tasa de ahorro en $10,000 al año, no solo estás agregando esos 10,000 a tu portafolio. Considerando el crecimiento compuesto y el hecho de que también estás reduciendo tus gastos anuales, el impacto es exponencial. Esta es la razón matemática por la cual aumentar tu ingreso y reducir tus gastos simultáneamente es la estrategia más efectiva para alcanzar la libertad financiera rápidamente. No es una opción u otra, es hacer ambas cosas y aprovechar el multiplicador en ambas direcciones. Existe también una variación importante de este cálculo que debes conocer. Algunos expertos prefieren usar el número 30 en lugar de 25, lo que equivale a una tasa de retiro del 3.33% en lugar del 4%. Esto es más conservador y puede ser apropiado si planeas retirarte muy joven o si eres particularmente adverso al riesgo. Si multiplicas tus gastos anuales por 30 en lugar de 25, necesitarás acumular un 20% más de capital. Pero también tendrás un margen de seguridad significativamente mayor. Por ejemplo, con gastos de $40,000 anuales, en lugar de necesitar $1 millón, necesitarías $1,200,000. La decisión entre usar 25 o 30 depende de tu tolerancia al riesgo, tu edad de retiro planeada y qué tan flexibles son tus gastos. Para cerrar esta parte práctica, necesitas entender que tu número de libertad financiera no es estático. A medida que tu vida cambia, tus gastos cambian, y por lo tanto, tu número cambia. Tal vez hoy necesitas $1 millón, pero en 5 años, cuando termines de pagar tu hipoteca, tu número podría bajar a $750,000. O quizás planeas tener hijos y tu número aumentará temporalmente. Lo importante es recalcular tu número al menos una vez al año y ajustar tu estrategia en consecuencia. La claridad matemática que te da este cálculo es tu herramienta más poderosa para tomar decisiones financieras inteligentes. Ahora mismo, haz una pausa y calcula tu número. Toma tus gastos anuales reales, multiplícalos por 25, y ahí lo tienes. Ese es el número exacto que separa tu situación actual de tu libertad financiera completa. Parte 3. ¿Por qué funciona? El estudio Trinity y evidencia histórica.
El estudio Trinity es la piedra angular que valida científicamente la regla del 4% y necesitas entender exactamente qué encontraron estos investigadores. En 1998, 3 profesores de la Trinity University, Philip Cooley, Carl Hubbard y Daniel Walls, publicaron un análisis exhaustivo que examinó cada periodo posible de retiro entre 1926 y 1995. No seleccionaron periodos favorables ni hicieron suposiciones optimistas. Tomaron cada año como punto de partida potencial para el retiro y calcularon si una persona que se hubiera retirado ese año habría podido sobrevivir financieramente durante 15, 20, 25 o 30 años. Este nivel de rigor metodológico es lo que hace que sus conclusiones sean tan sólidas y confiables. Lo revolucionario del estudio Trinity fue que probaron múltiples combinaciones de asignación de activos. Analizaron portafolios que iban desde 100% acciones hasta 100% bonos, incluyendo todas las combinaciones intermedias posibles. También probaron diferentes tasas de retiro, desde el 3% hasta el 12%, para ver dónde estaba el punto de quiebre. Lo que descubrieron fue que un portafolio con al menos 50% en acciones y una tasa de retiro del 4% tenía una tasa de éxito del 95% o superior en periodos de 30 años. Esto significa que de todos los escenarios históricos posibles, solo en el 5% de los casos, el dinero se habría agotado antes de los 30 años. Y en la mayoría de esos casos fallidos, el portafolio duró más de 25 años de todos modos. La evidencia histórica nos muestra algo aún más sorprendente cuando profundizamos en los números. En la mayoría de los escenarios exitosos, no solo el dinero duró los 30 años, sino que el portafolio terminó siendo significativamente más grande que el monto inicial. Hubo casos donde alguien que empezó con $1 millón y retiró el 4% ajustado por inflación cada año, terminó después de 30 años con $2 o $3 millones. Esto sucede porque el crecimiento promedio del mercado a largo plazo supera con creces ese 4% de retiro más la inflación. El mercado estadounidense ha entregado históricamente retornos promedio del 10% anual antes de inflación, y aún después de ajustar por inflación, estamos hablando de retornos reales del 7% aproximadamente. Pero hablemos de los escenarios más aterradores, esos que mantienen despiertas a las personas por la noche. El peor momento posible para retirarse en toda la historia moderna fue 1966. Alguien que se retiró ese año enfrentó una década completa de estanflación, donde la inflación se disparó mientras el mercado se desplomaba. Los años 70 fueron brutales para los inversionistas. Sin embargo, incluso en ese escenario catastrófico, la regla del 4% funcionó. El portafolio sobrevivió los 30 años completos, aunque terminó con mucho menos dinero del inicial. Este es el caso más extremo que tenemos en los datos, y aún así, la regla resistió. Entender esto te da una perspectiva crucial. La regla del 4% ya ha sido probada contra lo peor que la historia nos ha mostrado. Otro periodo fascinante para analizar es el de la Gran Depresión. Imagina retirarte en 1929, justo antes de que el mercado colapsara más del 80% en los siguientes 3 años. Parece un escenario imposible de sobrevivir financieramente, pero los números cuentan una historia diferente. Alguien con un portafolio diversificado que incluyera bonos además de acciones y que hubiera retirado el 4% ajustado por inflación, habría salido adelante. Sí, habría sido un camino difícil y habría requerido nervios de acero para no entrar en pánico y vender en el momento equivocado. Pero matemáticamente el plan habría funcionado. La clave estuvo en la diversificación y en mantener la disciplina durante la tormenta. La composición del portafolio es absolutamente crítica para que la regla funcione. El estudio Trinity demostró que un portafolio 100% en bonos no es suficiente para sostener una tasa de retiro del 4% a largo plazo. Los bonos ofrecen estabilidad, pero sus retornos son demasiado bajos para superar la combinación de retiros e inflación durante décadas. Por otro lado, un portafolio 100% en acciones ofrece los mejores retornos a largo plazo, pero la volatilidad puede ser devastadora si te toca retirarte justo antes de una crisis. El punto óptimo que encontraron los investigadores fue una combinación entre 50% y 75% en acciones, con el resto en bonos.
Esta mezcla te da suficiente crecimiento para sostener los retiros, mientras los bonos amortiguan la volatilidad en los años malos. Un aspecto crucial que muchos pasan por alto es el concepto de secuencia de retornos. No es lo mismo que el mercado caiga un 30% en tu primer año de retiro que en tu 20º año. Si enfrentas pérdidas severas en los primeros años, estás retirando dinero de un portafolio que está cayendo, lo que acelera el agotamiento de tus fondos. En cambio, si los primeros años son buenos, tu portafolio crece lo suficiente como para crear un colchón que puede absorber las caídas futuras. Esta es la razón por la cual algunos expertos recomiendan ser más conservadores en los primeros 5 a 10 años de retiro, quizás retirando solo el 3.5% en lugar del 4% completo, y luego ajustando hacia arriba si el portafolio ha crecido bien. El estudio Trinity ha sido actualizado varias veces desde su publicación original. En 2011, los mismos autores revisitaron su investigación, incluyendo datos hasta 2009, lo que significaba incorporar la crisis financiera de 2008. Muchos pensaban que esta crisis tan severa invalidaría la regla del 4%, pero los resultados mostraron exactamente lo contrario. La regla resistió incluyendo uno de los colapsos financieros más graves de la historia moderna. Las tasas de éxito se mantuvieron consistentemente altas para portafolios diversificados con al menos 50% en acciones. Esto refuerza el mensaje fundamental. Cuando tu estrategia está basada en décadas de evidencia histórica que incluye las peores crisis imaginables, puedes tener confianza razonable en que funcionará en el futuro, sin importar qué nuevas crisis vengan. La historia no se repite exactamente, pero ciertamente rima. Y los principios matemáticos detrás del crecimiento del mercado a largo plazo han demostrado ser notablemente consistentes. Parte 4. Críticas, ajustes y variaciones modernas de la regla. La regla del 4% no es perfecta y tiene críticos legítimos que plantean preocupaciones válidas que necesitas considerar. La crítica más común gira en torno al entorno actual de tasas de interés y valoraciones del mercado. Los datos históricos que respaldan la regla del 4% incluyen periodos donde los bonos ofrecían retornos significativamente más altos que hoy. En los años 80 y 90 podías obtener bonos del gobierno que pagaban el 6%, 8% o incluso más. Hoy en día, las tasas están mucho más bajas, y algunos argumentan que esto reduce los retornos esperados del portafolio total, lo que podría hacer que el 4% sea demasiado agresivo. Esta preocupación no debe ignorarse, especialmente si planeas retirarte en un entorno de tasas bajas prolongadas. Además del tema de las tasas de interés, existe la preocupación sobre las valoraciones actuales del mercado. Cuando el mercado de valores está muy valorado según métricas como la relación precio-ganancias, históricamente esto ha predicho retornos más bajos en la siguiente década. Algunos investigadores, incluyendo a Wade Pfau, un respetado académico en el campo de la planificación de retiro, sugieren que en estos entornos podría ser más prudente usar una tasa de retiro del 3% o 3.5% en lugar del 4%. Su argumento se basa en simulaciones sofisticadas que consideran las condiciones económicas actuales en lugar de simplemente promediar todos los escenarios históricos sin distinción. Esta perspectiva más cautelosa tiene mérito, especialmente para quienes planean retiros muy largos de 40 o 50 años. Una crítica fundamental que cambia la conversación completamente es que la regla del 4% asume que tus gastos permanecerán constantes ajustados por inflación durante todo tu retiro. Pero la realidad de cómo las personas gastan en el retiro es mucho más dinámica. Múltiples estudios han demostrado que los gastos reales de los jubilados tienden a disminuir con la edad. Las personas de 65 años gastan más que las de 75, y estas a su vez gastan más que las de 85. Esto tiene sentido. Viajas menos, comes fuera con menor frecuencia, y en general tu estilo de vida se vuelve más sedentario. Si incorporas esta realidad en tu planificación, podrías empezar con una tasa de retiro más alta, digamos 5%, sabiendo que naturalmente reducirás gastos con el tiempo. El concepto de retiro flexible es una de las variaciones modernas más prácticas de la regla del 4%. En lugar de retirar mecánicamente el mismo monto ajustado por inflación cada año, ajustas tus retiros según el desempeño de tu portafolio.
Si el mercado tuvo un año excepcional y tu portafolio creció significativamente, puedes darte el lujo de retirar un poco más, quizás el 5%. Si el mercado cayó y tu portafolio está bajo presión, reduces temporalmente tus retiros al 3% o incluso al 2.5%. Esta flexibilidad aumenta dramáticamente las probabilidades de éxito de tu plan porque estás adaptándote a las condiciones reales en lugar de seguir una regla rígida. La pregunta clave es ¿qué tan flexible puede ser tu estilo de vida para implementar esta estrategia? Otra variación moderna importante es la regla de los guardrails o barandas. Propuesta por investigadores como Jonathan Guyton y William Klinger, esta estrategia establece límites superior e inferior para tus retiros. Básicamente, si tu portafolio crece mucho, aumentas tus retiros hasta un cierto límite máximo. Si cae significativamente, reduces tus retiros hasta un límite mínimo. Por ejemplo, podrías establecer que nunca retirarás menos del 3% ni más del 6% del valor actual de tu portafolio. Esto crea un sistema automático de ajuste que te protege contra el agotamiento prematuro mientras te permite disfrutar de los buenos años. Las simulaciones muestran que este enfoque puede aumentar las tasas de éxito al 99% o más, mientras permite retiros promedio más altos que el 4% fijo. La diversificación geográfica es otra consideración crítica que los estudios originales no enfatizaron lo suficiente. La regla del 4% se basó principalmente en datos del mercado estadounidense, que ha sido uno de los mercados más exitosos del mundo durante el último siglo. Pero si vives en otro país o si todo tu portafolio está concentrado en un solo mercado, tus resultados podrían ser muy diferentes. La solución moderna es invertir globalmente, distribuyendo tu capital entre mercados desarrollados y emergentes. Esto reduce el riesgo de que el destino de tu retiro dependa exclusivamente del desempeño de una sola economía. Un portafolio verdaderamente diversificado globalmente podría justificar mantener el 4% incluso en entornos económicos inciertos. El factor inflación merece una discusión más profunda en el contexto actual. La regla del 4% ajusta por inflación usando índices generales como el IPC, pero tu inflación personal puede ser muy diferente. Si gastas mucho en salud y los costos médicos suben más rápido que la inflación general, o si vives en una ciudad donde el costo de vida aumenta dramáticamente, tu inflación real podría ser el 5% o 6% en lugar del 3% promedio. Esto erosiona tu poder adquisitivo más rápido de lo que la regla anticipa. La solución es hacer un seguimiento cuidadoso de tu inflación personal y ajustar tus retiros en consecuencia, potencialmente empezando con una tasa más conservadora si sabes que tus gastos particulares tienden a inflarse rápidamente. Finalmente, existe el debate sobre qué hacer con las fuentes de ingreso adicionales. Si vas a recibir seguridad social, una pensión o ingresos por alquiler durante tu retiro, ¿cómo afecta eso tu cálculo del 4%? La respuesta más conservadora es calcular solo los gastos que tu portafolio necesita cubrir después de restar esos otros ingresos. Por ejemplo, si gastas $50,000 al año pero recibirás $20,000 de seguridad social, solo necesitas que tu portafolio cubra $30,000, lo que significa que necesitas $750,000 en lugar de $1,250,000. Sin embargo, algunos prefieren no contar con esos ingresos en sus cálculos iniciales, tratándolos como un margen de seguridad adicional. Esta decisión depende de qué tan confiable y garantizado sea ese ingreso futuro. Una pensión gubernamental bien financiada es mucho más confiable que ingresos por alquiler que podrían desaparecer si vendes la propiedad. El principio es simple. Mientras más incertidumbre, más conservador debes ser en tus suposiciones. Parte 5. Estrategias prácticas para alcanzar tu número de libertad financiera. La estrategia más poderosa para alcanzar tu número de libertad financiera es aumentar simultáneamente tu tasa de ahorro mientras reduces tus gastos. Este enfoque de doble impacto aprovecha el multiplicador matemático que discutimos antes. Si actualmente ganas $60,000 al año y gastas $50,000, estás ahorrando solo $10,000 anuales y necesitas acumular $1,250,000. Pero si logras aumentar tus ingresos a $70,000 y reducir tus gastos a $40,000, ahora ahorras $30,000 al año y solo necesitas $1,000,000.
Has triplicado tu tasa de ahorro mientras redujiste tu objetivo en $250,000. Este cambio puede reducir tu tiempo hasta la libertad financiera de 30 años, a menos de 15 años, dependiendo de tus retornos de inversión. El concepto de tasa de ahorro es más importante que tu salario absoluto para determinar qué tan rápido alcanzarás la libertad financiera. Alguien que gana $40,000 al año, pero ahorra el 50%, llegará a su objetivo mucho más rápido que alguien que gana $150,000, pero solo ahorra el 10%. La matemática es implacable. Si ahorras el 50% de tus ingresos, puedes retirarte en aproximadamente 17 años independientemente de cuánto ganes, porque estás viviendo con la mitad de tu salario y acumulando capital rápidamente. Si ahorras el 70%, puedes hacerlo en menos de 10 años. Esto significa que tu enfoque principal debe estar en aumentar esa tasa de ahorro año tras año, incluso si es solo un 5% adicional cada año. Ese progreso incremental se compone dramáticamente con el tiempo. Para aumentar tus ingresos de manera sostenible, necesitas pensar estratégicamente sobre tu carrera y tus habilidades. La forma más rápida de aumentar tu salario no es esperando aumentos anuales del 3%, sino cambiando de empleo estratégicamente cada 2 o 3 años en tus primeros años de carrera. Los datos muestran consistentemente que quienes cambian de empresa inteligentemente obtienen aumentos del 10% al 20% o más, mientras que quedarse en la misma empresa raramente te da más del 5% anual. Paralelamente, desarrollar habilidades valiosas en el mercado, especialmente en áreas tecnológicas, gerenciales o especializadas, te posiciona para negociar salarios significativamente más altos. No se trata solo de trabajar más duro, sino de trabajar en las cosas correctas que el mercado valora. Crear fuentes de ingreso adicionales es la siguiente capa de tu estrategia de ingresos. Esto puede ser un negocio paralelo, trabajos freelance, inversiones en bienes raíces que generen renta o crear productos digitales que se vendan pasivamente. La clave es que estos ingresos adicionales deben ir directamente a tus inversiones, no a inflar tu estilo de vida. Si generas $1,000 extras al mes con un proyecto paralelo y los inviertes consistentemente durante años, estás acelerando tu camino a la libertad financiera significativamente. Además, estos proyectos paralelos tienen un beneficio oculto. Si alguno crece lo suficiente, puede convertirse en tu actividad principal durante el retiro, dándote propósito e ingresos adicionales que hacen tu plan aún más seguro. Del lado de los gastos, la optimización inteligente requiere distinguir entre frugalidad efectiva y privación innecesaria. Los 3 gastos más grandes para la mayoría de las personas son vivienda, transporte y comida. Optimizar estos 3 puede reducir tus gastos totales en un 30% o más sin afectar dramáticamente tu calidad de vida. Mudarte a una zona más económica o tener un compañero de casa puede reducir tu costo de vivienda a la mitad. Usar transporte público, bicicleta o mantener un auto usado confiable en lugar de comprar autos nuevos cada pocos años puede ahorrarte cientos de miles de dólares durante tu vida laboral. Cocinar en casa y planificar comidas estratégicamente puede reducir tus gastos de comida del 15% de tu presupuesto al 8%, sin sacrificar nutrición o disfrute. La inversión de tus ahorros es donde el crecimiento compuesto hace su magia. La forma más simple y probada es invertir en fondos indexados de bajo costo que replican el mercado completo. Un portafolio básico de 70% en un fondo indexado global de acciones y 30% en bonos ha demostrado históricamente ser suficiente para sostener la regla del 4%. La clave es mantener los costos al mínimo, idealmente pagando menos del 0.2% en comisiones anuales, y nunca intentar predecir el mercado. El inversionista promedio que trata de entrar y salir del mercado obtiene retornos significativamente más bajos que alguien que simplemente compra y mantiene durante décadas. Tu trabajo es configurar inversiones automáticas mensuales y no tocar ese dinero, sin importar qué locuras haga el mercado a corto plazo. Entender el poder del interés compuesto cambia completamente tu relación con el dinero. Si inviertes $1,000 al mes con un retorno promedio del 8% anual, después de 10 años tendrás aproximadamente $183,000. Pero si continúas otros 10 años más, no tendrás $366,000, tendrás más de $550,000.
Los segundos 10 años agregaron 3 veces más riqueza que los primeros 10 años, porque el interés compuesto se acelera exponencialmente. Esto significa que cada año que pospones empezar a invertir te cuesta mucho más de lo que parece. La diferencia entre empezar a los 25 versus a los 35 puede ser literalmente millones de dólares al momento de retirarte. Por esto, incluso si solo puedes ahorrar pequeñas cantidades al principio, empezar inmediatamente es infinitamente mejor que esperar a poder ahorrar más. El seguimiento meticuloso de tu progreso es lo que transforma teoría en realidad. Necesitas calcular tu patrimonio neto, al menos trimestralmente, sumando todos tus activos de inversión y restando deudas. Luego divide ese número entre tus gastos anuales para obtener tu número de años de libertad financiera. Si tienes $200,000 invertidos y gastas $40,000 al año, tienes 5 años de libertad financiera. Tu objetivo es aumentar ese número consistentemente. Celebra cada hito. Cuando llegues a 5 años, luego 10, luego 15. Cada uno de estos hitos representa progreso real y tangible hacia tu objetivo final de 25 años o más. Este seguimiento te mantiene motivado durante el largo camino y te permite hacer ajustes cuando sea necesario. Si ves que no estás progresando lo suficientemente rápido, sabes que necesitas o aumentar ingresos, reducir gastos, o ambos. Si estás progresando más rápido de lo esperado, puedes decidir si quieres llegar antes a tu objetivo o relajar un poco tus restricciones y disfrutar más el presente mientras mantienes un buen progreso hacia la libertad financiera. Conclusión. Ahora ya conoces exactamente qué es la regla del 4%, de dónde viene, cómo calcular tu número de libertad financiera y las estrategias concretas para alcanzarlo. Este conocimiento te pone en una posición privilegiada que muy pocas personas tienen. Sabes exactamente cuánto dinero necesitas para ser verdaderamente libre. No es un sueño abstracto ni una fantasía inalcanzable. Es un número específico, calculable y completamente alcanzable si aplicas los principios que hemos discutido hoy. La libertad financiera no significa necesariamente dejar de trabajar para siempre. Significa tener la opción de elegir. Significa poder decir no a proyectos que no te inspiran, trabajar solo en lo que te apasiona, pasar más tiempo con tu familia, viajar cuando quieras, o simplemente tener la tranquilidad mental de saber que no dependes de un salario para sobrevivir. Esa libertad de elección es invaluable y ahora tienes el mapa exacto para llegar ahí. Recuerda que el camino hacia la libertad financiera no es una carrera de velocidad, es un maratón. Habrá años donde el mercado caiga y parezca que retrocedes. Habrá momentos de duda donde te preguntes si vale la pena el sacrificio. Pero cada dólar que ahorras e inviertes hoy es un día de libertad que estás comprando para tu futuro. La consistencia vence a la intensidad cada vez. Es mejor ahorrar el 30% de tus ingresos durante 20 años que ahorrar el 70% durante 2 años y abandonar. Tu primer paso concreto debe ser calcular tu número exacto hoy mismo. Toma tus gastos anuales reales, multiplícalos por 25 y escribe ese número en algún lugar visible. Ese es tu objetivo. Luego, calcula tu patrimonio neto actual y divide tu número objetivo entre 12 para saber cuánto necesitas ahorrar e invertir cada mes para llegar ahí en un plazo razonable. Con esa claridad, puedes tomar decisiones informadas sobre cada gasto, cada aumento de salario y cada oportunidad de ingreso adicional. Si este video te ha dado claridad sobre tu camino hacia la libertad financiera, ayúdame a llevar este conocimiento a más personas suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Cada semana subo contenido práctico sobre finanzas personales, inversiones y estrategias para acelerar tu camino hacia la independencia financiera. Tu suscripción realmente hace la diferencia para que este contenido llegue a quienes más lo necesitan. Y aquí va mi petición especial. En los comentarios, quiero que escribas tu frase favorita de este video o el concepto que más te impactó. Puede ser algo como multiplicar por 25. La tasa de ahorro es más importante que el salario. Cada dólar ahorrado compra un día de libertad, o cualquier otra idea que realmente te haya resonado. Leer tus comentarios me ayuda a entender qué contenido es más valioso para ti y me da ideas para videos futuros. Además, cuando otros lean los comentarios, verán diferentes perspectivas sobre estos conceptos que pueden ayudarles en su propio camino.
Gracias por quedarte hasta el final. El hecho de que hayas invertido este tiempo en educarte financieramente ya te pone muy por delante de la mayoría de las personas. Ahora tienes el conocimiento. Lo único que falta es la acción consistente. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos construyendo juntos tu camino hacia la libertad financiera.